Bueno, buenas tardes, ya estamos, la gente va entrando todavía, hay gente que tiene que ingresar, así que Leila, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, buenas tardes, hola a todas y todos, otra vez otro encuentro CEDAF, así que nosotras y nosotros muy contentos y contentas por este nuevo encuentro, además dentro de esta sección especial del CEDAF, que es Obiter Dictum, que coordina la doctora Villanueva y la doctora Butera, y todos los demás integrantes, el doctor Bastián, el doctor Fernández. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, ya Claudia también los va seguramente a nombrar si me olvidé de alguno, y hoy con la presencia de un amigo, siempre, la verdad que si uno piensa, tiene muchos amigos y amigas y colegas de la profesión, a los cuales por supuesto admira, respeta, sigue, toma muchísimas cuestiones de sus charlas, así que tanto Mariano como Andrés y hoy Horacio, la verdad que es un lujo, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, Horacio, Claudia, Silvia, acá nuestra secretaria académica siempre apoyándonos, que es también la vicedirectora del CEDAF, así que siempre es un grupo humano maravilloso y lo disfrutamos. Al principio muy a las corridas hasta que uno se conecta, pero después re contentos de ver todas estas caritas sonrientes y expectantes de escucharlo a Horacio. Gracias, Clau. No, de nada, y bienvenido, Horacio, a este espacio que para nosotros es un real honor tenerte y un lujo que la facultad haya hecho en el ámbito del CEDAF un lugar de encuentro tan específico y tan esperado con relación a lo que es los análisis de los fallos ambientales, que si bien los que estamos en el tema, de alguna manera todos podemos abrevar, podemos conocer, pero lo bueno es sistematizar la información, disponibilizarla, y ese fue uno de los grandes objetivos del proyecto Obiter Dictum, poner a nivel del público y a disponibilidad de todo el ciudadano que quiera acceder al conocimiento del resultado del accionar de la justicia, el resultado de estos fallos ambientales. Hemos comenzado por algunos que son emblemáticos, otros que son de suma actualidad, y en el caso tuyo, el caso Salas, me parece que es uno de los que integra la lista de los fallos emblemáticos. Así que no tengo más nada que darte la palabra y agradecerte que estés acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias Silvia, Leila, Claudia. Bueno, creo que todos los participantes tenemos que valorar lo que significa UBA Derecho, es decir, iniciativas como Obiter Dictum, como las jornadas intercátedras, como el CEDAF, como la competencia federal de arbitraje ambiental. Todas estas cosas son las que hacen que en materia de extensión universitaria UBA Derecho sea imbatible. No hay otras universidades que tengan algo comparable a todo esto. Entonces, bueno, y en el caso particular de Obiter Dictum, se trata de una iniciativa que oxigena el derecho ambiental. Saca el derecho ambiental de ese lugar desde donde no se pueden hacer preguntas, ese lugar, digamos, de autocomplacencia, de autocelebración, de argumentos de autoridad. Es una ráfaga de aire fresco, así como otras iniciativas de CEDAF también. Esto también es Argentina, así que hay que valorarlo. Yo querría dedicar esta charla a la memoria de la doctora Teodora Zamudio, a quienes muchos de ustedes conocieron. Teodora fue mi profesora de quiebras, y ella dijo una frase en una clase que a mí me marcó durante todo el resto de mi vida profesional. Teodora dijo: para decir cosas serias no hace falta hablar en difícil, ¿no? Y yo había escuchado esa frase antes y después la escuché también, pero dicho por ella tenía otro peso, porque Teodora era capaz de enseñar la ley de quiebras como para que la entendiera un nene de 8 años, ¿no? Y quizás si no fuera por eso yo no lo hubiera entendido. Entonces, a partir de ahí, eso a mí me llevó a mirar con cierto escepticismo a quienes para explicar algo necesitan complejizarlo. Las explicaciones que abundan en demasiadas, no sé,
frases en latín, teoría jurídica, derecho comparado y todo esto, pueden estar bien, pero yo la verdad es que las miro de reojo, y a veces, no sé, quien necesita complejizar tanto, puede ser que no entienda tanto lo que está explicando, puede ser que también, no sé, quiera oscurecer el charco para que parezca más profundo. Entonces, vamos a hablar del fallo Salas en primer lugar, y después, tomando, digamos, la dicta de la doctrina del fallo Salas, vamos a ver un PowerPoint donde vamos a analizar el principio precautorio a la luz de los principios del fallo Salas. Y ahí vamos a primero hablar de lo que es el principio precautorio, tratando de no quedarnos solo en la repetición de lo mismo de siempre, sino también vamos a ver qué no es el principio precautorio, que eso, digamos, es bueno que lo veamos, aunque sea una vez, porque en general la doctrina ambiental mayoritaria no profundiza este tema. ¿Qué cosa no es el principio precautorio? Entonces, bueno, vamos concretamente al fallo Salas. Vamos a hablar del fallo Salas primero, y luego de la interpretación contextual del fallo Salas, porque el fallo Salas también hay que interpretarlo a la luz de otros fallos de la Corte Suprema. No podemos interpretar ningún fallo de manera aislada. Entonces, ¿cuáles fueron los hechos? La provincia de Salta solicitó que se dejara sin efecto una medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de un amparo ambiental, y esa medida cautelar había ordenado la suspensión provisoria de los desmontes en la provincia de Salta con fundamento en el principio precautorio. El principio precautorio que está en distintos tratados internacionales, y también tenemos nuestra versión criolla, de la que ya vamos a hablar, en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Entonces, la Corte Suprema había considerado que había, digamos, peligro en la demora, verosimilitud del derecho, e invocó el principio precautorio para detener provisoriamente los desmontes en la provincia de Salta. La provincia de Salta reaccionó contra esto, y la Corte Suprema le rechazó su reclamo in limine, se lo rechazó, y además le ordenó a la provincia de Salta que hiciera un estudio ambiental de impacto acumulativo, lo que llamamos la evaluación ambiental estratégica. Vamos a hablar de eso también, pero bueno, en el fallo Salas se dirimieron varias cosas. En primer lugar, bueno, la protección del bosque nativo como una cuestión de máxima importancia, ¿no es verdad? En segundo lugar, el fallo Salas trata acerca de la evaluación ambiental estratégica, es decir, digamos, una herramienta gubernamental que apunta al impacto acumulativo, a la capacidad de carga de un cuerpo receptor específico, como un instrumento complementario de la evaluación de impacto ambiental, un instrumento gubernamental que no está para ser usado en todos los casos probablemente, pero sí en algunos casos que lo ameritan, como este, por ejemplo. El fallo Salas también dice, de una manera no tan clara como el fallo Majul, pero dice de alguna manera, o sugiere, que el estudio de impacto ambiental no puede ser cualquier cosa. El estudio de impacto ambiental tiene que ser serio. ¿Con qué palabras lo dice? Lo dice de esta manera, dice: no se cumple con el propósito de la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se produzcan. Entonces, todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es un procedimiento administrativo, tiene que ser serio. No se lo puede reemplazar con algo deficiente o insuficiente. Pero lo más trascendente del fallo Salas, según mi opinión, es el tratamiento que le da al principio precautorio. Porque el fallo Salas aplica el principio precautorio, pero no lo aplica de cualquier manera. Marca la cancha del principio precautorio. Y fíjense con qué palabras marca la cancha del principio precautorio. Nos dice que su aplicación conlleva armonizar la tutela del ambiente y del desarrollo,
mediante un juicio de ponderación razonable, primero. Segundo, no debe buscarse oposición entre ambiente y desarrollo, sino complementariedad. Tercero, se debe adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos, pero también de beneficios. Entonces, en aquel momento, como había mencionado en la presentación que está subida al sitio de Obiter Dictum, en aquel momento la doctrina ambiental tenía dos posiciones. Había una posición mayoritaria que estaba orientada a un principio precautorio de amplio espectro discrecional, de amplio espectro impeditivo. Y esta doctrina mayoritaria estaba, digamos, muy entusiasmada con algunos fallos de aquella época, año 2003, 2004, fallos que ya vamos a mencionar ahora en un ratito, que utilizaban el principio precautorio como una especie de sinónimo de, bueno, si no prohibición, de suspensión. Y la doctrina ambiental minoritaria tenía una posición menos radical, una posición más moderada. La doctrina ambiental minoritaria decía, el principio precautorio propone regular estrictamente, pero prohibir excepcionalmente. La prohibición no puede ser la primera opción. La segunda interpretación está más cerca de la teoría del desarrollo sustentable, la primera más cerca de la teoría del ecologismo profundo, que puede resumirse la primera como, bueno, no, principio precautorio significa prohibir preventivamente, prohibamos por si acaso, prohibamos por las dudas. Estamos hablando del año 2004, 2003, como les digo. La Corte Suprema, con la dicta del fallo Salas, tomó partido de manera enfática por la posición de la doctrina ambiental minoritaria, que decía, principio precautorio significa regular estrictamente y prohibir cuando haga falta, pero de manera excepcional, con criterio restrictivo. De esa manera, acertadamente, según mi opinión, la Corte Suprema se alineó con la compatibilización del desarrollo socioeconómico con la protección ambiental. La Corte Suprema se alineó con las tres columnas que sostienen la sustentabilidad. La sustentabilidad tiene que ser ambiental, pero también social, pero también económica. Creo que con el fallo Salas la Corte Suprema se alineó de manera indudable con esos principios. Recordemos, armonizar la tutela del ambiente con el desarrollo. No debe buscarse oposición entre ambiente y desarrollo, sino complementariedad. Entonces, a partir de ahí, digamos, esa dicta que es luminosa, fue adoptada por un sinnúmero de fallos. Hubo muchísimos fallos que citaron al fallo Salas, esa doctrina se viralizó, esa doctrina se popularizó, y es la que quedó hasta el día de hoy. Fíjense también que hace pocos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en otra sentencia, la sentencia Coligüe contra Provincia de Santa Cruz, reafirmó que el paradigma de todo esto está dado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla de utilización racional de los recursos naturales. O sea, la utilización es lo sustantivo, racional es el adjetivo. Y acá el paradigma es utilizar racionalmente los recursos naturales. Y esto está alineado con lo que es la doctrina del fallo Salas. Entonces yo les decía, en aquel año 2003-2004 había bastante entusiasmo con respecto a algunos fallos que utilizaban al principio precautorio de manera, digamos, de manera casi muy parecida a prohibición o suspensión. Me refiero a fallos como Asociación para la Protección Medioambiental contra EDELAP, o Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes contra ENRE y EDESUR. Eran fallos relacionados con la problemática de los PCBs, los más memoriosos se acordarán del caso Mabel,
y con la problemática de los campos electromagnéticos. Y había también fallos discordantes. Uno, por lo menos, existía en aquella época, que era el fallo Castellani contra Municipalidad de Oncativo, que era un fallo en el que se apoyaba la doctrina ambiental minoritaria para decir el principio precautorio no significa necesariamente prohibición, el principio precautorio significa regular estrictamente, pero prohibir excepcionalmente. La causa Castellani contra Municipalidad de Oncativo era por un recurso de amparo presentado contra una antena de telecomunicaciones de teléfonos celulares. Lo que dijo el fallo Castellani fue: el amparo, primero, no está para cuestiones que requieren amplio debate y prueba, tiene que existir un equilibrio entre beneficios comprobados y riesgos hipotéticos o conjeturales, y en definitiva, lo que decía en aquel momento, año 2003, el fallo Castellani, era, bueno, el principio precautorio no es un comodín, uno no puede aplicar el principio precautorio de manera impulsiva. Entonces, hasta acá lo que dice el fallo Salas, pero también tenemos que ver la interpretación contextual del fallo Salas, porque no lo podemos ver de manera aislada. El fallo Salas hay que entenderlo junto con otros fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, en la última edición de Obiter Dictum, el doctor Mariano Aguilar habló acerca del fallo Majul. El fallo Majul también está alineado con algunas cosas que dice Salas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Salas decía: no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto, con el propósito de actuar una vez que estos daños se produzcan? El fallo Majul se puede resumir en tres cosas. Primero, no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lado. El fallo Majul detuvo, suspendió, prohibió el movimiento de tierras y para construir una especie de barrio náutico en una zona de humedales, donde ya había una isla con forma de corazón que habían hecho los desarrolladores. El fallo Majul dijo: no puedes hacer cualquier cosa en cualquier lado. En segundo lugar, el fallo Majul indicó de manera más clara que el fallo Salas: mirá, el estudio de impacto ambiental tiene que ser serio, no puede ser cualquier porquería el estudio de impacto ambiental, no es una formalidad. Y en tercer lugar, el fallo Majul dijo, además de todo, el estudio de impacto ambiental tiene que ser previo, no puede venir en otro momento. Y vos no podés tocar nada, no podés hacer movimiento de tierras hasta que no te den la declaración de impacto ambiental. En ese sentido, Majul es digamos, más claro que Salas. Además, Majul estableció el principio indubio pro natura, el principio indubio pro agua, y, o sea, el fallo Salas no es que uno, digamos, reemplaza al otro o uno se superpone con el otro. Los dos son importantes. Y por lo tanto tampoco podemos hablar del fallo Salas de manera descontextualizada. Fíjense, en el caso Majul, la sentencia de la Corte dijo: no se emprenderán acciones cuando los efectos adversos sean desproporcionados o excesivos con relación a los beneficios. Pero bueno, Majul está diciendo también: los beneficios importan, hay que mirar los beneficios también. En fin, la causa Mendoza también nos da el marco de la interpretación contextual del fallo Salas. La causa Mendoza, que dice, bueno, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro. En fin, todo esto es, digamos, importante para interpretar el fallo Salas de manera contextual. Y entonces ahora sí, vamos a compartir un PowerPoint, donde vamos a hablar del principio precautorio en términos, por momentos, llanos y directos, digamos, sin por eso perder el rigor profesional ni el rigor intelectual. Vamos a ver si lo puedo compartir, si me lo permite, esta herramienta maravillosa que se llama Zoom. Y ahora a ver si me permite volverlo para atrás. Parece que tiene que cargar un poquitito esto. Estoy tratando de volverlo atrás. Se ve perfecto, simplemente... Sí, se ve muy bien, pero no me estaría dejando... A ver, acá. Sí, ya está. Bueno,
Vamos a hablar del principio precautorio ambiental. Todo esto a la luz del fallo Salas. En primer lugar, el principio precautorio es un llamado a la humildad. Tenemos que ser humildes, nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de riesgos, decimos esto es peligroso, y a veces lo peligroso no es tan peligroso, y otras veces decimos esto no es nada peligroso, y lo que no parece nada peligroso es bastante peligroso. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro no es demasiado bueno al momento de evaluar los riesgos. Y vamos a dar un ejemplo. Imagínense en la prehistoria, estamos en la prehistoria, ¿no es cierto? Estamos, digamos, en la prehistoria estamos en África, en un paisaje de sabana, y ahí en África está caminando mi antepasado remoto, mi recontra tatarabuelo, que era un homínido, ¿no es cierto? Y el tipo estaba caminando por África. Y entonces mi antepasado va caminando, y escucha un ruidito a 15 metros. Imagínense qué hubiera pasado si mi antepasado homínido hubiera sido una persona muy analítica con respecto a los riesgos. El tipo hubiera frenado, hubiera dicho, a ver, escuché un ruidito a 15 metros. ¿Qué probabilidades hay de que sea un tigre dientes de sable? ¿Y si fuera un tigre dientes de sable? ¿Qué probabilidad hay de que el tigre haya comido y no tenga hambre? O que por ahí tiene hambre pero es un cachorro. Ustedes ya se imaginan lo que hubiera pasado, ¿no es cierto?, con mi antepasado homínido. Se lo hubieran comido, ¿no es verdad? Y yo no estaría acá hablando del principio precautorio. Entonces, nuestro cerebro no es demasiado bueno para evaluar los riesgos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para otra cosa. Nuestro cerebro está programado para escuchás un ruidito a 15 metros y pegás un salto y te subís al árbol más cercano, a la rama más alta. No te pones a analizar. Sobre reaccionás. Nuestro cerebro es así por una cuestión evolutiva. Fue lo que nos trajo hasta acá. Gracias a él sobrevivimos. Nuestro cerebro era absolutamente adecuado a la prehistoria, donde los riesgos eran muy pocos y muy limitados, pero todos mortales. ¿Qué riesgos podías correr vos en la prehistoria? Corrías el riesgo de fracturarte una pierna. Corrías el riesgo de comer una fruta que sea una fruta tóxica. Corrías el riesgo de intoxicarte. Corrías el riesgo de cortarte e infectarte. Corrías riesgos de que te coma un depredador. Poco riesgo, no había más riesgo que eso, solo que eran todos mortales. Cualquiera de esos era una sentencia de muerte prácticamente. En cambio hoy, nosotros no afrontamos esos riesgos. Una infección se cura con una píldora, una fractura con un yeso. Hoy no hay depredadores. Hoy, en fin, las cosas cambiaron mucho, pero nuestro cerebro sigue siendo el mismo. Nosotros tenemos el mismo cerebro que tenía mi antepasado homínido en la prehistoria. Hoy vivimos en la era del riesgo global. ¿Qué significa esto? Hoy los riesgos no son pocos, hoy los riesgos son infinitos. Son ilimitados, son inciertos. Lo único que no son letales, o no son tan letales. Por ejemplo, hoy le tenemos miedo a infinidad de cosas. Le tenemos miedo al transgénico, le tenemos miedo a los campos electromagnéticos, a los PCBs, le tenemos miedo a los agroquímicos, le tenemos miedo al cianuro de sodio, le tenemos miedo a infinidad de cosas, a infinidad. Le tenemos miedo a las radiaciones del teléfono celular. Y todo esto seguimos sumando, ¿no? Hay ilimitados riesgos, solo que no son tan letales, aparentemente, digamos. Nunca en la historia, digamos, la esperanza de vida fue tan grande como ahora. Pero bueno, nuestro cerebro sigue siendo el mismo de hace 500.000 o más de años. Sigue siendo el mismo. Entonces, repasemos por una vez más qué es el principio precautorio. Lo que les estoy dando acá es la definición de los tratados internacionales. Cuando haya amenaza de daños serios o irreversibles, la falta de certeza científica no debe utilizarse como razón para posponer medidas efectivas en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. Lo repasamos, este es el principio precautorio. Lo leemos, lo pasamos. Bueno, vamos a decir algo que siempre remarcamos.
El principio preventivo, que es otro preventivo, trata sobre riesgos ciertos. O sea, ¿qué significa el principio preventivo? Significa lo que sabés cómo empieza y sabés cómo termina. O sea, si vos estás izando una carga de 20 toneladas y te pones abajo, es peligroso, porque si se suelta te aplasta. Sabés cómo empieza, sabés cómo termina en el peor de los casos. Por lo tanto, el principio precautorio es una herramienta técnica, ¿de acuerdo? Técnica. El principio precautorio, en cambio, trata sobre riesgos inciertos. ¿Esto qué significa? Trata sobre lo que sabés cómo empieza, pero no sabés cómo termina. O sea, yo me puedo comer hoy una fruta transgénica y, bueno, yo sé cómo empieza, pero según la parte muy chica de la literatura científica internacional, teóricamente yo no sé cómo termina eso. Estamos hablando de una parte muy chica y vamos a decir qué pasa con esto de una parte muy chica. El principio precautorio no es una herramienta técnica. El principio precautorio es una herramienta gubernativa. Son distintos uno de otro. Entonces, el principio precautorio, como sabemos, acá estoy repitiendo lo que siempre escuchamos. El principio precautorio no se aplica cuando no hay incertidumbre científica, aun si la actividad es riesgosa. Ese es el campo del principio preventivo. O sea, si yo me paro abajo de una carga que está izada por una grúa que tiene 20 toneladas, ahí no hay incertidumbre científica. Si eso se suelta, me va a aplastar. Eso está comprobado 1 y 1000 veces. La actividad es riesgosa, pero no se aplica el principio precautorio. Si no hay duda sobre eso, no hay duda razonable sobre el hecho de que me va a aplastar. Entonces, la incertidumbre científica, ahora sí vamos a decir cosas que por ahí no se escuchan tanto. La incertidumbre científica se verifica cuando hay disenso científico, pero no es como muchas veces escuché, como que la mitad de la biblioteca te dice una cosa y la otra mitad te dice otra. Eso no es así, para nada. El disenso científico no se divide, por lo general, 50-50, no es 50 y 50. El disenso científico suele ser 99% de los científicos opinan que algo no trae mayor problema, pero, ojo, hay un 1% de científicos que dicen, para mí sí, para mí esto trae problemas. ¿Por qué es así y no de otra manera? Porque si hubiera 99% que dice que es riesgoso, entonces estaríamos en campo del principio preventivo, no precautorio. Acá estamos hablando de 99% que dice no hay problema y un 1% que dice cuidado que sí hay problema. Y vamos a decirlo, esto que es importante, 1% no es poco. 1% no es poco. Si a mí me dicen que yo tengo el 1% de posibilidades de ganar la lotería, yo juego, ¿ok? 1% no me va a parecer poco, de verdad. Entonces, ¿cómo se comprueba que hay disenso científico? Se comprueba no entrando a Google, no mirando por internet. Se comprueba mediante la existencia de literatura científica, médica, farmacéutica, geológica, hidrogeológica, ingenieril, lo que sea, internacional. ¿Ok? Ahí se verifica si hay incertidumbre científica, si hay disenso. ¿Ok? Entonces, una cosa que puntualiza otro profesor de la casa, Juan Martín Ciano, y tiene toda la razón, es que cuando la ciencia avanza y despeja la incertidumbre científica, entonces eso pasa a ser terreno ganado por el principio preventivo. Cuando despeja la incertidumbre a fuerza de investigación, a fuerza de evidencia, eso pasa a ser terreno ganado por el principio preventivo. Por eso, las medidas efectivas de las que nos hablaba el principio precautorio, lo que está marcado en negrita, las medidas efectivas, tienen que ser evaluadas periódicamente, porque a lo mejor la ciencia avanzó y despejó en buena medida la incertidumbre. Volvemos a la definición de principio precautorio ambiental. Otra vez la pueden leer. Vamos a decir algunas cosas acerca de esta definición. Esta no es la definición de la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente tiene una originalidad muy criticada, que es
la figura de la ausencia de información. En general, no sé, forma parte de nuestra idiosincrasia argentina, tratar de desmarcarnos, tratar de poner nuestra marca en los temas, y acá, bueno, a alguien se le ocurrió que hacía una gran contribución poniendo ausencia de información. En fin, esto es algo bastante criticado, y como Argentina suscribió tratados donde está la definición que yo transcribí, que es la definición homogeneizada, estandarizada de principio precautorio a nivel internacional, entonces prevalece esta, porque los tratados prevalecen sobre las leyes. Así que, digamos, vamos a manejarlo con la definición internacional, no con la definición de la Ley General del Ambiente. Y a pesar de todo, la doctrina ambiental mayoritaria sigue hablando de la ausencia de información. Pero vamos a volver sobre este tema. Por otra parte, en la conferencia de Río se introdujo otra originalidad que después fue eliminada rápidamente. En Río se habló de la falta de certeza científica absoluta. La certeza científica nunca es absoluta. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver por qué en el universo en que vivimos no hay certezas absolutas. Lo vamos a ver. Entonces, aquella definición de la que todavía a veces escuchamos hablar, estaba mal y fue eliminada. La palabra absoluta no tiene nada que hacer al lado de la palabra certeza científica. Todo esto también, fíjense la definición otra vez, ya nos está indicando que el principio precautorio no puede ser interpretado de manera maximalista. ¿Por qué? Fíjense en lo que está subrayado. Nos dice que las medidas efectivas tienen que ser adoptadas en función de los costos, en función del costo que conlleva. Entonces vamos a ver ahora más adelante si es verdad esto de que hay precauciones que no valen la pena. Ya lo vamos a ver. Bueno, la pregunta del millón del principio precautorio. ¿Qué son las medidas efectivas? ¿A qué alude la definición de principio precautorio cuando nos habla de medidas efectivas? Las medidas efectivas pueden ser básicamente estas tres que están ahí. La regulación, reglamentar. Reglamentar significa restringir, reglamentar. Evitaciones parciales, pero no suspensión ni prohibición. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Por ejemplo, en decisiones como el fallo Schroeder contra INVAP. En el fallo Schroeder contra INVAP, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía que decidir si combustibles nucleares que venían de Australia podían ingresar al territorio argentino. En definitiva, si eran residuos peligrosos o no. La Corte Suprema decidió muy bien, según mi opinión. La Corte Suprema dijo, no es un residuo peligroso, es un material peligroso cuya vida útil no se agotó. En su momento había sido combustible nuclear exhausto, pero luego ese combustible nuclear se lo relanzó, se lo reprocesó y volvió a ser útil. Por lo tanto, dijo la Corte, puede entrar. Y la Corte dijo con todas las palabras, acá no se aplica el principio precautorio, porque acá no hay incertidumbre científica, y además tenemos que quedar atentos por si hubiera algún dato que después nos diga hipotéticamente que estábamos equivocados, pero no parece que eso vaya a suceder. O sea, aplicó la simple cautela, y solamente quedando atentos a si sucede alguna otra cosa. O sea, esa puede ser una medida efectiva. La simple cautela, quedando atentos. Esa es una medida efectiva. Esa puede ser aplicada en el marco del principio precautorio. Después está la cautela, pero ya la cautela activa, digamos. La cautela donde diga, bueno, ok, le damos para adelante, sí, le damos para adelante. Pero vamos a implementar algunas acciones y vamos a buscar más información. Pero no vamos a suspender nada. Eso fue el criterio de la Corte Suprema en el fallo Mendoza. Que yo sepa, digamos, el fallo Mendoza invocó el principio precautorio, pero no dijo que a partir de ahora cierran todas las industrias del Riachuelo. Las empresas, la Corte Suprema dijo, le damos para adelante con todas las empresas del Riachuelo, pero vamos a implementar un plan de recomposición, vamos a implementar un plan integral para que el Riachuelo no se siga contaminando, y vamos a buscar más información de todas estas industrias. Pero acá hubo una medida efectiva, regulación, regulación estricta, más acciones concretas, cautela activa.
Esto también es el principio precautorio. Pero después hay otras medidas, que son la suspensión provisoria, como ya vimos el fallo Salas, suspendió los desmontes en Salta hasta tener la evaluación ambiental estratégica. La Corte Suprema dijo, bueno, a ver, yo no voy a prohibir todos los desmontes, pero por ahora los suspendo. Suspender no es prohibir, los suspendo provisoriamente. Y quiero ver qué desmontes están en la zona roja de la ley de bosques nativos. Esos de ninguna manera se van a poder hacer. Ahora, los que estén en zona verde, bueno, ahí la ley lo autoriza, pero vamos a hacer una evaluación ambiental estratégica, dijo la Corte Suprema. Acá se suspendió y se buscó más información. Y en tercer lugar, el fallo Majul. El fallo Majul prohibió. El fallo Majul dijo, no podés hacer cualquier cosa en cualquier lado. Y esto que te proponías hacer, no lo podés hacer acá. Y dudo que lo puedas hacer a otro lado. El fallo Majul prohibió. Entonces, conclusiones provisorias hasta ahora. El principio precautorio no significa necesariamente prohibición. La prohibición tiene que ser excepcional. La tutela ambiental no significa detener el progreso. Palabras de la Corte Suprema. El artículo 41 de la Corte Suprema y el interés público nos llevan a que se prefiera regular estrictamente antes que prohibir por las dudas y menos de manera impulsiva. Esto está reafirmado por el fallo Coligüe con Santa Cruz, que dice, la cuestión ambiental inserta a la industria y el comercio en un contexto de utilización racional y responsable de los recursos naturales. O sea, estamos muy lejos de que el principio precautorio signifique solamente prohibir por las dudas. No significa prohibir por las dudas. No se puede prohibir por las dudas. Para prohibir, primero hay que hacer un juicio de ponderación razonable. Si no, no puedo prohibir. No puedo prohibir de manera impulsiva ni tampoco de manera intuitiva. Y a mí me parece que por la duda, no, tenés que hacer un juicio de ponderación razonable donde evalúes riesgos pero también beneficios. Si se trata de suspender y prohibir, se requiere una razonable relación de causalidad entre la actividad y el impacto que se procura prevenir. Esto lo indica Federico Iribarren, que entiendo es otro profesor de la casa, en un artículo muy interesante que publicó en el Dial, entiendo yo, sobre el principio precautorio. Entonces, el fallo Salas conlleva que la Corte Suprema haya reafirmado que la sustentabilidad se apoya en tres columnas: ambiental, pero también social, pero también económica, por toda esta dicta que yo transcribo y que ya mencioné. Y que la Corte Suprema se haya parado y haya tomado partido a favor de la compatibilización entre desarrollo socioeconómico y protección ambiental. Ahí está la dicta que yo repetí varias veces ya. La Corte Suprema descartó, como decíamos, la interpretación impulsiva del principio precautorio. No, hay que hacer un juicio de ponderación razonable y hay que hacerlo antes. Descartó la interpretación intuitiva del principio precautorio. No, tenés que hacer un adecuado balance de costos y beneficios, de riesgos y beneficios. Descartó la interpretación maximalista del principio precautorio. Podemos tomar medidas efectivas, pero esas medidas efectivas tienen que ser en función de los costos, y no significan necesariamente prohibir. Y también está la versión patologista del principio precautorio, que también fue descartada por el fallo Salas, que se convirtió en una gran muralla contra esto que es el patologismo. ¿Qué es el patologismo? Bueno, a partir de ahora vamos a hablar de lo que el principio precautorio no es. ¿Se acuerdan que existía una interpretación moderada del principio precautorio y una interpretación radical? La interpretación radical, de alguna manera, sigue siendo mayoritaria en la doctrina ambiental mayoritaria, que sigue teniendo la prohibición de la suspensión como opción preferida, pero ya no en la jurisprudencia. La jurisprudencia tomó el partido de la Corte Suprema en el fallo Salas, punto. Eso quedó dirimido jurisprudencialmente. Pero la versión radical sobrevive en la arena política. Sobrevive en la arena política, y vamos a ver de qué maneras. En primer lugar, todos estamos al tanto de la tensión que se produce a veces entre cuestionamientos
formulados por organizaciones, individuos, grupos de individuos, comunidades, frente a actividades, frente a proyectos, frente a obras. Entonces, muchas veces esa oposición conlleva la invocación del principio precautorio, pero la invocación radical, incluso exacerbada del principio precautorio. Y esto nos lleva a ver qué cosa no es el principio precautorio. Y esto es importante porque la doctrina ambiental mayoritaria no abunda sobre todo esto. Veamos. La versión patologista del principio precautorio, o sea, la versión exacerbada del principio precautorio, tiene varias estrategias. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Son estrategias simples y muy conocidas. La primera estrategia de la versión patologista es fomentar el descuido de la probabilidad. ¿Qué significa el descuido de la probabilidad? Supongamos que, no sé, que yo soy un estudiante, y yo tengo la fantasía de formar en algún momento una familia. Si yo me meto a Google y me pongo a indagar sobre casos médicos vinculados con cuestiones patológicas no sé, traer chicos al mundo, me voy a encontrar con la guía telefónica y un montón de información. Si yo lo veo, me voy a asustar muchísimo. Y eso me va a provocar una alarma excesiva. ¿Por qué? Porque la anécdota, o sea, tal o cual situación que se haya producido, digamos, oscurece la estadística, que dice que la enorme mayoría de los chicos nacen bien, de padres jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, si lo que yo quiero hacer es formar una familia, más vale que me preocupe por otras cosas, si mi cerebro quiere ser un poco más racional con relación a los riesgos. Más vale que me preocupe por no fumar, por no abusar del alcohol, por no probar drogas. Con esas tres cosas estamos aumentando muchísimo las chances de que todo salga bien, como seguramente va a salir bien. Hagamos un experimento doméstico, tengamos una reunión de amigos y saquemos el tema de los accidentes de aviación. Vamos a ver cómo la persona que tiene que viajar en avión le agarra miedo por decir, uy, tengo que viajar mañana, uy, sí, el avión este se cayó, etcétera, etcétera. La anécdota, o sea, tal o cual catástrofe aérea, hace que se oscurezca la estadística que nos dice que el medio de transporte más seguro es el avión. En una de esas estamos más seguros volando en un 737 que tomando una cerveza con nuestros amigos en San Telmo. Eso puede ser. El 737 es una máquina voladora pesadísima y gigantesca que tiene un récord de seguridad ridículo de tan bajo que es. Entonces, ¿qué nos dicen los que saben de este tema? Porque acá, otra vez, tenemos que ser humildes. Quienes más saben del principio precautorio no somos los abogados. Quienes más saben del principio precautorio ni siquiera somos los abogados graduados en UBA Derecho. Hay otra gente que sabe mucho más del principio precautorio, que es, por ejemplo, esta gente. Kahneman, Cass Sunstein, que nos dicen, cuando las personas carecen de una perspectiva estadística, consideran que los riesgos son significativos con solo recordar con facilidad casos en que esos riesgos se materializaron. Son los ejemplos que les comenté. Peter Schwartz dice, creemos que cuando sentimos temor hay peligro, y no necesariamente. Entonces, ¿cuál es la táctica del patologismo? Y esto lo vemos en la arena política todos los días. El patologismo nos confronta con un riesgo que es lógicamente posible, pero estadísticamente remoto. ¿Para qué? Con el objetivo de generarnos una alarma excesiva que nos lleve a deslegitimar proyectos, actividades. Ahí abajo están libros recomendados, que estos libros son un esfuerzo bien orientado si queremos entender el principio precautorio. Libros como Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman, premio Nobel, Aaron Tversky. Libros como Riesgo y razón, de Cass Sunstein, un asesor brillante del presidente Obama. Libros como Leyes de miedo, de Cass Sunstein también. Estos son esfuerzos bien orientados, se los recomiendo. Fíjense, la segunda estrategia de la versión patologista del principio precautorio consiste en agitar la posibilidad lógica de duda. Y el tema es, en el universo en que vivimos,
ya dijimos, no hay certezas absolutas. Ustedes no tienen manera de estar absolutamente seguros de que yo soy yo. A lo mejor yo soy un impostor. Ustedes no tienen manera de saber si ustedes realmente son hijos de sus papás o fueron adoptados. Es sumamente probable que eso sea así. Por supuesto que es sumamente probable, pero no es lógicamente imposible que hayamos vivido engañados toda nuestra vida por una teoría conspirativa como The Truman Show, por ejemplo. No es lógicamente imposible, solo que es tremendamente improbable. Entonces, dado que en el universo en que vivimos no hay certezas absolutas, la ciencia solamente afirma cosas cuando hay pruebas sólidas, muy sólidas o abrumadoras de algo, pero no pruebas totales, porque pruebas totales no hay. En el universo en que vivimos no. Cuando hay pruebas abrumadoras, no decimos que el tema quedó más allá de toda duda. Decimos que el tema quedó más allá de toda duda razonable. Entonces, siguiendo con esta estrategia número 2 del patologismo, el patologismo, ¿qué cosa afirma, digamos? Nos dice, un hecho solamente es lo que puede ser afirmado más allá de toda duda. ¿Vos me podés demostrar que esta planta industrial nunca puede contaminar? Y la verdad no, pero vos me podés mostrar que tu auto nunca puede chocar. ¿Vos me podés demostrar que a vos nunca te puede atropellar un auto cuando cruzás la calle? No, certezas absolutas no hay, obviamente. Por eso, para la ciencia, un hecho no es lo que puede ser afirmado más allá de toda duda. Un hecho es aquello que se encuentra confirmado hasta tal punto que sería perverso negar un asentimiento provisional. Provisional, digamos, hasta que aparezcan otras pruebas que nos saquen de esa certeza provisoria. Pero eso es lo que postula la ciencia, no otra cosa. Entonces, ¿cuál es la táctica del patologismo? Sugerir que la posibilidad lógica de duda, que siempre va a existir, equivale a probabilidad significativa de daño. Esto se lo agita en la arena política, contra emprendimientos, proyectos, lo agitan a veces los políticos. El señor que por ahí es intendente y le gustaría ser gobernador, el concejal que le gustaría ser intendente, a veces los políticos son los que agitan esto. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Otra vez, alarma excesiva, deslegitimación, y bueno, esto tampoco es el principio precautorio. El principio precautorio no es el descuido de la probabilidad, el principio precautorio no es la posibilidad lógica de duda. Esto no es el principio precautorio, por más que se lo disfrace en la arena política como principio precautorio. Pero hay más. ¿Cuál es la estrategia número 3 del patologismo? Explotar la incertidumbre vulgar. ¿Qué es la incertidumbre vulgar? A diferencia de la incertidumbre científica, la incertidumbre vulgar es aquella que ignora o desprecia hasta las pruebas abrumadoras. Por ejemplo, en la era digital en la que vivimos, no solamente la incertidumbre vulgar vive, sino que goza de buena salud. ¿Acaso no tenemos un vecino que es terraplanista? ¿No tenemos un vecino que es antivacunas? ¿No tenemos un vecino que cree que el mundo está gobernado por teorías conspirativas? ¿No tenemos un vecino que cree que el planeta está manejado por una secta oculta? Claro, todo eso es incertidumbre vulgar, aquella que desprecia incluso hasta las pruebas abrumadoras. Esto sobrevive y está entre nosotros. Entonces, esto también nos lleva a la cuestión de la asimetría. Creo que esta es una ley postulada por un italiano, un tal Brandolini, pero yo la conocí a través del doctor Iribarren, así que para mí es la ley de Iribarren, ¿no? ¿Qué dice la asimetría? Dice, el esfuerzo que invertís para postular un disparate es infinitamente menor al esfuerzo que se requiere para refutar tu disparate. Por ejemplo, viene un tipo y nos dice, para mí la luna es de queso. Y vos le decís, mirá, no es así, fíjate que la astronomía, todos estos estudios que se han hecho sobre la luna, fíjate que hemos mandado naves espaciales, astronautas que bajaron, trajeron piedras, las analizamos, no las pudimos comer, no es así. Ah, no, para mí la luna es de queso. ¿Ok? O sea, el esfuerzo de postular un disparate es infinitamente menor al esfuerzo que requiere refutarlo.
Entonces, ¿cuál es la táctica del patologismo con esta estrategia de explotar la incertidumbre vulgar? Decir que la mera posibilidad de riesgos hipotéticos o conjeturales justifica la inacción, para que el resultado es el mismo que se procura siempre. Y esto tampoco es el principio precautorio. Esto no es el principio precautorio. Pero hay mucho más. Otra estrategia. Afirmar que quien introduce un riesgo está obligado a eliminar toda duda acerca de su peligrosidad. Bueno, a ver, no existe el riesgo cero. O mejor dicho, sí existe. El riesgo cero existe cuando estás muerto. Ahí sí no te puede pasar nada. Pero en el universo en que vivimos, digamos, mientras estás vivo, no existe el riesgo cero. ¿Okay? Todos estamos corriendo riesgos, incluso en este momento. Toquemos madera, pero es así. Entonces, como no existe el riesgo cero, la ciencia lo único que puede ofrecer es la evidencia de no... como no existe el riesgo cero equivale a la evidencia de no riesgo. La evidencia de no riesgo es algo que la ciencia no nos puede dar. La ciencia nos dice, mira, yo no te puedo dar una evidencia de que no hay riesgo. Yo te puedo dar algo más modesto. La ciencia te puedo dar otra cosa, la no evidencia de riesgo. La no evidencia de riesgo equivale al riesgo aceptable, no al riesgo cero. Esto no es un juego de palabras. Se trata de dos conceptos distintos y fundamentales. Evidencia de no riesgo versus no evidencia de riesgo. Riesgo cero versus riesgo aceptable. Entonces, ¿cuál es la táctica que utiliza el patologismo en la arena política con respecto a esta estrategia? Bueno, exigir que el proponente de un proyecto, exigir que el proponente de una actividad demuestre el no riesgo. Y entonces acá, para esto hay una respuesta jurisprudencial, que es el fallo Bernecke. El fallo Bernecke es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Vale la pena leerlo. Miren qué dice el fallo Bernecke. Dice, cuando se afirma que el principio de precaución implica una inversión de la carga de la prueba, no debe entenderse esta exigencia en sentido literal o estricto. O sea, la Corte Suprema nos dice, no se lo tomen tan en serio esto. Dice, no se presupone que el introductor de un riesgo debe eliminar cualquier duda acerca de la peligrosidad del producto o la actividad en cuestión y probar un riesgo cero. Precisamente, dice la Corte, en un terreno dominado por las incertidumbres científicas, sería contradictorio exigir la prueba científica de que no existe ningún riesgo, porque eso supondría reclamar una prueba imposible, una prueba diabólica. De lo que se trata, en realidad, dice la Corte, es de promover un rol más activo del introductor de un riesgo en el esfuerzo orientado a determinar su grado de probabilidad y su magnitud. O sea, para esto hay anticuerpos jurisprudenciales, pero es muy difícil por la teoría de la simetría. El esfuerzo que se requiere para decir que quien introduce un riesgo está obligado a eliminar toda duda acerca de su peligrosidad es mínimo en comparación a los esfuerzos que uno tiene que hacer para refutarlo. Esto tampoco es el principio precautorio. No es el principio precautorio. Bien. Penúltima estrategia. Teorizar sobre riesgos hipotéticos de manera descontextualizada. Miren esta cita doctrinaria que está ahí, de la doctora Elena Hayton de Nolasco, que probablemente la copió de algún lado, la puso en un artículo que hizo, y la doctrina ambiental mayoritaria, listo, la verializó, la copió por todos lados, qué sé yo. Y es una frase descontextualizada, miren lo que dice. No hay cálculos científicos que demuestren que la exposición a una sustancia contaminante en una concentración determinada sea segura. ¿Pero qué clase de frase es esta? O sea, ¿qué exposición? ¿Qué grado de exposición? ¿Qué sustancia? ¿Qué grado de concentración? No tiene mucho sentido hablar del principio precautorio en el aire o de manera descontextualizada. Sin embargo, esto está repartido en un montón de artículos que podemos leer en la doctrina ambiental mayoritaria. Otra cosa, digamos, la estrategia, como habíamos dicho, era teorizar sobre riesgos hipotéticos de manera descontextualizada. Y esto nos lleva a la pregunta, cuanto más grande es el riesgo, menos exigentes debemos ser con respecto a la probabilidad. Y no, depende de qué, de las circunstancias. Por ejemplo,
En la Vía Láctea, cada varios millones de años, por suerte, una estrella se muere y produce una explosión de rayos gamma. Los rayos gamma achicharran todo lo que esté más o menos cerca. Bueno, sería lógico que el Congreso de la Nación presente un proyecto de ley para que diga que todos tenemos que salir a la calle con trajes antiflama, por las dudas, para una ley de presupuestos mínimos para las explosiones de rayos gamma. La verdad que no. El riesgo es mortal, eso sí, por supuesto. El riesgo es enorme, pero ¿vale la pena la precaución? No. No sé, salimos de nuestra casa. Sabemos que al salir de nuestra casa se nos puede caer una maceta en la cabeza de un balcón. Y salimos a la calle con casco. Gracias que salimos con barbijo, ¿no? Salimos con armadura y no. ¿Por qué? Porque hay precauciones que no valen la pena. Punto. Entonces, la táctica del patologismo consiste en hacer que amplifiquemos nuestra percepción de riesgo por la falta de contexto. Esto tampoco es el principio precautorio. Por último, una estrategia más localista de cabotaje. ¿Por qué? Porque la figura de la ausencia de información fue incluida en la Ley General del Ambiente como una originalidad. Afirmar que la ausencia de información justifica la inacción. Pero no es así. ¿Saben por qué no es así? Porque la inacción también es un riesgo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a encerrar en el sótano de mi casa porque yo no sé los riesgos que puede haber en la calle? Bueno, encerrarme en el sótano de mi casa también es un riesgo. El riesgo de pasar por la vida pero no vivirla probablemente. Por eso el principio precautorio se relaciona con el ambiente, con el desarrollo, pero también con la vida personal. Dimos muchos ejemplos de la vida personal hasta ahora. El principio precautorio se vincula mucho con la vida personal también. Esto nos lleva a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, ante la duda abstente no es un buen refrán, no es un buen consejo. No siempre hay que abstenerse hasta contar con más datos. Hay otros refranes que tampoco son demasiado buenos y hay que saber ubicarlos, ¿no? No sé, piensa mal y acertarás. Tenemos que tener un ojo crítico con lo que solemos escuchar y damos por cierto. De todo esto, por ejemplo, una cosa curiosa es que no se habla mucho en la doctrina mayoritaria sobre el fallo Schroeder contra Imbab. Y el fallo Schroeder contra Imbab demolió el tema de la ausencia de información. Dijo, no hay que aplicar el principio precautorio cuando hay ausencia de información. No necesariamente. La inexistencia de prueba, bueno, esperamos a que la persona que invoca traiga pruebas, pero mientras tanto le damos para adelante. Y tomó esa decisión en un caso que involucraba combustibles nucleares. La Corte Suprema. Y es un muy buen fallo, el fallo Schroeder contra Imbab. Bueno, ¿cuál es la táctica? Exigir la inacción indefinida, postergar, ralentizar, todo, hasta obtener más datos. Esto tampoco es el principio precautorio. En definitiva, pongámonos en la cabeza de un decisor gubernamental, pero también podemos ser nosotros. Toda decisión sobre cuestiones prácticas se adopta en un contexto de información incompleta. ¿Por qué? Porque el decisor, después de haber hecho sus mejores esfuerzos, logra reunir la información disponible, pero no toda la información. La información que está en el universo es infinita, pero la que está en nuestra cabeza es finita. Podría haber datos, podría haber información importante que el decisor no logre reunir ni aún después de haber invertido sus mejores esfuerzos. Esto pasa cuando un decisor gubernamental tiene que firmar una DIA. Y por desgracia, digamos, después de haber invertido sus mejores esfuerzos, después de haber obtenido la información disponible, si el tipo firma la DIA, está tomando una decisión responsable e informada. Pero lamentablemente, no todas las decisiones responsables e informadas nos garantizan el éxito. Esto pasa cuando un decisor gubernamental firma una DIA y también pasa cuando una persona firma un acta en el registro civil para casarse. Podría haber información demasiado inaccesible como para haberla reunido, como para haberla tenido. Y entonces, ¿fue irresponsable, digamos, haber firmado? No, digamos, uno tomó la decisión en base a la información disponible, pero no a toda la información. Toda la información es imposible de obtener. Entonces, también miremos con ojos un poco más, digamos, comprensivos al decisor gubernamental
Porque cuando hay decisiones gubernamentales, también se hace bajo presiones monstruosas. Reclamos, la gente requiere, digamos, reclama trabajo, reclama bienestar, reclama prosperidad, estado de necesidad, de emergencia, amenazas. No somos libres de llevar un acueducto o no a tal ciudad porque tal ciudad no tiene agua. Lo tenemos que hacer, tenemos que ponerle el gancho. Entonces, cuando algo sale mal, bueno, la responsabilidad del decisor tiene que ser juzgada ex ante, no ex post, en base a la información disponible, no en base a toda la información. Imagínense lo importante que es esto para el derecho penal ambiental. Sobre eso, eso da mucha tela para cortar, es tema para otra charla. Bueno, en definitiva, ustedes vieron que en la doctrina ambiental mayoritaria están quienes dicen y repiten y escriben que el principio precautorio es algo así como el santo grial del derecho ambiental. Yo no los voy a desmentir, pero les voy a dar mi visión. Para mí, el principio precautorio es la Blancanieves del derecho ambiental. ¿Se acuerdan de Blancanieves, que siempre está rodeado por un grupo de personitas que están fascinados por su naturaleza misteriosa, fascinados por su naturaleza intrigante? Bueno, eso es el principio precautorio. En cambio, el principio preventivo es Cenicienta. ¿Se acuerdan de Cenicienta, que siempre está cumpliendo una función esencial, desviviéndose por los demás y nadie le da pelota? Bueno, el principio preventivo es Cenicienta. Entonces, imagínense hasta qué punto llega esto, ¿no? Nos pasamos hablando teorizando sobre el principio precautorio, pero no sé, fíjense, no sé, yo estoy acá en mi oficina. En mi oficina, por ejemplo, hubo un ángel que hizo el cableado eléctrico y puso un disyuntor. ¿Cuántas vidas salvó esa persona? En mi edificio hubo un arquitecto que dijo las escaleras tienen que tener barandas, y hubo un obrero que las colocó. Son héroes, héroes silenciosos. ¿Cuántas vidas salvaron? El señor que pintó la calle, las franjas blancas en la calle para que la gente cruce por ahí. ¿Cuántas vidas salvó ese señor? ¿Nos acordamos de su nombre? Nadie. Digamos, ¿lo tenemos presente en algún momento? Nunca. ¿Saben por qué? Por otro defecto del cerebro humano. Nuestro cerebro no tiene demasiado lugar para los héroes silenciosos. En una empresa, el que le hace ganar plata a la empresa, esa persona gana muchísima plata. Pero el que le evita riesgos, el licenciado en higiene y seguridad, por ejemplo, bueno, ese tiene un salario decente. Pero el otro gana plata. ¿Por qué? Porque a los héroes silenciosos nadie los valora. Como los riesgos no se produjeron, entonces nadie los valora. Fíjense hasta qué punto llega la injusticia. Yo estoy acá hablando con ustedes y estoy dando una conferencia sobre ¿qué? Sobre el principio precautorio. Mientras que al principio preventivo, no sé, le tendríamos que hacer un monumento, tendríamos que escribirle un poema, una comedia musical, tendríamos que homenajearlo, porque el principio preventivo nos salva todos los días, gracias a los héroes anónimos que no valoramos. Entonces, yo coincido, digamos, con la doctora Adriana Bestany de Saguir, que dice que en nuestro país existe una invocación injustificada y en cierto modo desmedida del principio precautorio. Con esto no quiero decir que el principio precautorio no está en primer lugar. El principio precautorio es uno de los principios fundamentales del derecho ambiental y se aplica solo en situaciones donde hay incertidumbre científica comprobada. ¿Comprobada por qué? Por la literatura científica internacional. En cambio, el principio preventivo se aplica en casi todo, en casi toda nuestra vida. El principio preventivo nos hubiera salvado de Chernobyl. El principio preventivo nos hubiera salvado de la enorme mayoría de los derrames de petróleo en aguas marítimas, fluviales. El principio preventivo nos hubiera salvado de la enorme mayoría de los accidentes industriales. Y sin embargo, yo estoy hablando del principio precautorio. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva, yo también, a mí me gustaría ser novio de Blancanieves, no de Cenicienta. Pero cuando uno conoce un poquito más a Cenicienta, uno se da cuenta que Cenicienta la puede discutir en todo esto. Bueno, conclusiones, ya terminando. El principio precautorio es un llamado a la cautela en situaciones de incertidumbre científica.
Esto está vinculado también con el artículo 1724 del Código Civil y Comercial, que revaloriza la responsabilidad subjetiva y la vincula con la omisión de la debida diligencia. La aplicación del principio precautorio no se tiene que dar de manera intuitiva, esto ya lo dijimos, sino que se tiene que respaldar en herramientas duras. ¿Qué herramientas? El análisis cuantitativo de riesgos. Por ejemplo, si yo hago un aeropuerto en el medio de estas montañas, la estadística me dice que uno en 1.000.000 de los aviones que aterricen acá se va a llevar una montaña por delante. Y entonces, ¿qué? ¿No voy a hacer el aeropuerto ahí entre las montañas? Por supuesto que lo voy a hacer ahí entre las montañas, porque 1 en 1.000.000 es un riesgo infinitamente menor al riesgo que todos nosotros corremos cada día al salir de nuestra casa, al cruzar la calle. Estamos dentro del riesgo aceptable. 1 en 1.000.000, el análisis cuantitativo del riesgo nos dice dale para adelante. Sí, que se muera 1 por 1.000.000. Sí, obviamente, para el tipo que se muere es un bajón, pero eso al momento de la decisión estatal está perfectamente justificada. ¿Por qué? Porque no existe el riesgo cero, no existe. Y si tratamos de evitar ese 1 en 1.000.000, tal vez es un esfuerzo inútil, porque vamos a estar amplificando riesgos en otra parte. En segundo lugar, otra herramienta técnica, el cálculo de probabilidades. El análisis costo-beneficio. ¿Qué es el principio precautorio sin esto? No es nada, es intuición, es impulso, y eso no es el principio precautorio. La Corte Suprema dijo, un adecuado balance entre riesgos, pero también beneficios. Y pensemos, si el principio precautorio fuera aplicado a ultranza, a manera de suspensión o prohibición, listo, todas las medidas cautelares serían procedentes. Y sabemos que eso sería un despropósito. Más conclusiones. No solamente se deben considerar los riesgos, también se tiene que considerar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, la aceptabilidad de la ocurrencia. 1 en 1.000.000, y sí, es aceptable. Es menos de lo que aceptamos todos cuando salimos a la calle. El grado de gravedad de las consecuencias. ¿Qué tan graves pueden ser las consecuencias? Las circunstancias, por ejemplo, digamos, lo que es desaconsejable en un lugar podría no serlo en otro lugar. Hacer fracking en Francia, en la campiña francesa, donde la hidrogeología, digamos, está muy cerca del nivel de superficie, es inviable, hay que prohibirlo. Pero el fracking en Vaca Muerta tiene una hidrogeología completamente favorable. Entonces, es en estas cosas donde hay que fijarse, en las circunstancias. No se puede decidir de manera descontextualizada. En tercer lugar, los beneficios sociales, económicos, incluso ambientales. Puede haber proyectos que también nos traigan beneficios socioambientales. Y por último, la proporcionalidad del costo socioeconómico que demandaría tomar una medida efectiva, especialmente si es suspensión o prohibición. Porque recordemos, hay precauciones que no valen la pena. Si no hacemos todo esto, la verdad es que no hacerlo le resta seriedad a la decisión ambiental. ¿Y qué pasa cuando se impone la interpretación patologista? O cuando la interpretación patologista le es impuesta al decisor gubernamental. Bueno, ahí, en primer lugar, se produce una transferencia de recursos públicos a favor de problemas que son falsamente prioritarios. ¿Debido a qué? A la alarma, a la legitimación. Esa transferencia termina por agravar otros problemas realmente prioritarios porque los recursos son escasos. Esos problemas realmente prioritarios seguramente son menos visibles y por lo tanto están más alejados de la percepción de la opinión pública. El costo económico de las medidas efectivas se convierte en una carga innecesaria para la sociedad cuando se aplica el patologismo y en un detrimento en el interés general. En definitiva, el patologismo pretende ser una guía, pero no lo logra, no lo consigue. Y por ultimísimo, el principio precautorio, por todo lo que vimos, no consiste en evitar el riesgo totalmente. La idea de un principio precautorio de amplio espectro discrecional, de amplio espectro impeditivo,
se frustró a partir del fallo Salas. El fallo Salas descartó la interpretación impulsiva, intuitiva, patologista del principio precautorio. El fallo Salas reafirmó que el principio precautorio no es un comodín. Desde 2009 hasta acá, el fallo Salas fue una gran muralla contra el patologismo. Y no olvidemos, por último, que la dicta del fallo Salas tiene una dimensión intergeneracional. Hacer que el progreso sea más perdurable para que puedan disfrutarlo las generaciones futuras. Así que, muchísimas gracias. Excelente, excelente, Horacio, de ese nivel de pedagogía que a veces uno no está acostumbrado a escuchar, porque no hay nada mejor que escuchar el derecho transformado en un ejemplo permanente, en un caso práctico, en una cosa que sea tangible, entendible por todos. La verdad que estaba muy bueno. Bueno, en Obiter hacemos este espacio de reflexión y le damos la palabra a quienes quieran hacer alguna consulta o simplemente hacer algún comentario, alguna aclaración, plantear. Ahí ya tenemos a la doctora Nona levantando la mano. Bueno, yo para agradecerte, Horacio, porque la verdad, así como dijo Claudia, que tenemos fallos emblemáticos, a mí Salas es un fallo que me entusiasma por un montón de cosas, ¿no? Y lo asocio mucho a la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, ¿no? Y pensar en que estamos hablando de, a lo mejor, de la vieja etapa del cuidado de los recursos naturales, pero ver, tanto en esa ley como en este fallo, todas estas cuestiones que tienen que ver con política ambiental, con la cuestión ambiental, con los servicios ambientales, con toda la cuestión integral, ¿no? Y además me encanta la visión, la perspectiva que le das vos a todas estas cuestiones. Y todo ese desarrollo que hiciste del principio precautorio me trajo a la memoria cuando salió la ley de ambiente y cuando comentábamos cada uno de los principios. Yo también era de las defensoras fundamentalmente del principio preventivo, de tratar de buscar esas causas, identificarlas y evitar las causas, ¿no? Y solía decir, que creo que en cierta forma resume un poco todo lo que planteaste vos y todas estas interpretaciones tan prácticas que diste. Yo solía decir, hay que ser cautos con el principio precautorio, ¿no? Me acuerdo. ¿Te acordás que eso era lo que solía decir? Hay que ser cautos con el principio precautorio, y también sumaba a esto de que, y hay gente en la audiencia y los estudiantes que hayan pasado por mis aulas también saben que yo siempre dije que no soy amiga de prohibir, sino de permitir con condiciones estrictas, con un cumplimiento acompañado y con un control permanente de cumplimiento de esas condiciones estrictas. De todos modos, vos siempre vas más allá, ¿eh? Y está bien, vos hablaste de los abogados, y los abogados tenemos distintas posiciones porque también nos paramos diferentes ante una norma o ante un fallo, sea desde lo académico o sea desde lo de una y otra parte. Así que yo solo agradecerte y decirte que te escuché atentamente y me hiciste reflexionar en un montón de cosas que imagino que será lo mismo que irán sintiendo los que escuchen esto, porque si hoy hay una cierta cantidad de gente presente, esto, sabes que lo subimos a la página web y lo va a escuchar muchísima más gente, y bueno, será también material que nosotros compartamos en nuestras clases. Así que gracias, Horacio. Yo sabía que íbamos a tener una presentación como esta y te la agradezco sinceramente. Yo soy el agradecido. Bueno, esperamos alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Juan Carlos Acuña.
que quiere con la manito levantada. ¿Qué tal, Juan Carlos? Ah, mira, no lo veo. Yo no estoy viendo. Bueno, Juan Carlos, adelante. Yo lo Ah, está muteado, mira. Juan Carlos, a ver si le podemos dar el... A ver, pero yo como Claudia no lo veo tampoco. yo lo veo. Yo no lo estoy viendo, no lo tengo en el radar, como se dice. Mira, hasta acá UNLP, Juan Carlos Acuña. A ver. Acá Juan está. Carlos. A ver, ahí le... Ah, manito levantada, a ver acá. Ahí, Juan Carlos, ya te puse para que Sí, yo te también. desmutees. Ahí Ahí está estoy. desmuteado, ahí está. Ahí estoy. No abro imagen porque estoy en zona con muy baja conectividad. ¿Me escuchan bien ustedes? Perfecto. Bueno, Silvia Nona ha ahorrado mi reflexión, coincido con sus puntos de vista y por supuesto estoy gratamente impresionado. Yo, en el campo del derecho agrario, muchos de los conceptos que Horacio Franco nos ha brindado resultan aplicables, sobre todo a la agrobiotecnología y con respecto a las aplicaciones de fitosanitarios, que en algún punto lo reflexionó al inicio genéricamente. Así que Silvia Nona me ahorró muchísimas de las reflexiones, porque coincido con muchas de ellas, respecto de la solidez argumentativa, y obviamente, Horacio, muchísimas gracias, bueno, Claudia, Silvia Nona, todos, como bien decían, esto es vamos a decir, un hecho que debería tener una mayor difusión por esta estructura argumentativa que la calificaría de brillante, con las citas jurisprudenciales y con toda la evolución. Nosotros yo estoy en zona rural, luchamos con ordenanzas municipales donde el principio precautorio aparece en los considerandos de ordenanza para prohibir aplicaciones sin saber qué hacer después con esas prohibiciones, de manera tal de que se ha convertido la intervención de Horacio en un insumo clave, esclarecedor, y a mí como abogado realmente he aprendido algunos enfoques que no lo tenía registrado. Muchísimas gracias, Horacio, Silvia, bueno, Claudia, Leila, y voy a tratar de ver otra vez, porque algunas partecitas me las perdí porque no tenía muy buena conectividad, pero celebro este encuentro, celebro el tema y celebro las intervenciones. Muchísimas gracias a todas. Fíjense cómo funciona el principio precautorio y cómo funciona nuestro cerebro en el área que menciona Juan Carlos, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay incertidumbre científica con respecto a los transgénicos. O sea, hace 30 años que todo, pero absolutamente todo lo que comemos en Argentina es transgénico. No hay pruebas de que haga mal a la salud, pero hay literatura científica, 1% o menos, que dice yo no estoy de acuerdo con eso. 1% no es poco, recordemos. Pero fíjense cómo funciona nuestro cerebro humano. Le tenemos miedo al transgénico. Ok, ¿querés tenerle miedo al transgénico? Tenele miedo al transgénico. Pero fíjate lo poco racionales que somos. ¿Por qué? Porque a la pizza, el salamín, las papas fritas, a eso no le tenemos miedo. A eso le entramos, ¿no? Y después de todo, la pizza, el salamín, las papas fritas son la segunda causa de muerte a nivel mundial. Riesgo cardiovascular. Qué poco racional es nuestro cerebro al momento de evaluar los riesgos. Otro ejemplo. Nos preocupamos por las radiaciones del teléfono celular. Nos preocupamos. ¿Te querés preocupar por las radiaciones del teléfono celular? Preocupate. Pero mucho más preocupate por no estar con auriculares en la calle escuchando tu playlist o manejando y dándole like a algo. Porque esa es la primera causa de muerte a nivel mundial, los accidentes de tránsito. Entonces, ¿cómo a veces la obsesión por el principio precautorio termina, digamos, oscureciendo el rol fundamental del principio preventivo? Blancanieves y Cenicienta. Excelente, Horacio. La verdad que lo mismo que dijeron mis antecesores me ayudó muchísimo, me hizo reflexionar y justamente tengo que comentar un fallo, terminar de comentar un fallo sobre justamente la fundación que presentó una acción declarativa sobre un
emprendimiento minero de la provincia de San Juan, viene hace bastante, la Corte, por supuesto, se declaró incompetente, pero por una cuestión de competencia federal, no todo lo que tiene que ver con el daño ambiental y la legitimación procesal y el amparo colectivo, pero la verdad me sirvió mucho también lo que dijiste hoy, porque ilumina a veces nuestros tribunales por no ir o no hacer una crítica del principio precautorio o una, no digamos crítica, pero una no aplicación en un momento dado, toma otros caminos, caminos que son más políticamente correctos, y entonces me parece que hay mucho más para debatir, como dijiste vos, sobre el principio precautorio, para justamente utilizarlo cuando se debe utilizar. Si no, va a pasar como pasa con todas las cosas. El día que realmente se debe utilizar el principio precautorio, bueno, esa sobreabundancia va a llevar a que no se utilice, y eso es muy peligroso, porque es un principio muy útil a la hora de poder prevenir, también usarlo para prevenir y cautelar y precautelar algunas medidas. Así que muchísimas gracias por todas las aclaraciones y bueno, por estar acá, ¿no? Bárbaro. No sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra expresión respecto de alguna reflexión. Yo simplemente un último comentario, y es que sepan que hay un proyecto de modificación de la ley 25675 que está siendo considerado y que, bueno, uno nunca sabe si son de las leyes que salen a fin de año, ¿no? Consiste justamente en incorporar el principio indubio pro ambiente, el principio indubio pro agua y el principio de no regresión al listado de principios que tenemos en la ley de ambiente. Bueno, no sabemos cómo va a pasar. Yo creo que hubiese sido una buena oportunidad para modificar el artículo 22 de la ley, pero seguimos incorporando principios que también, como el precautorio, requieren de una interpretación correcta de lo que esos principios implican, y como dijo Leila, no bastardearlos con una utilización permanente, ¿no? y que a lo mejor llevan a la descalificación de principios tan importantes, ¿no? Claro, digamos, pensemos, por ejemplo, está muy bien que se quieran incorporar esos principios a la Ley General del Ambiente, pero ¿por qué para nuestra idiosincrasia es incómodo incorporar los principios del fallo Salas? Si los principios del fallo Salas son imposibles de ningunear, no se pueden ningunear, digamos, porque son principios de sentido común, pero sin embargo, digamos, no se busca incorporar los principios del fallo Salas a la ley. Al fallo Salas esto no le agrega ni le quita nada, digamos, va a seguir siendo el fallo orientador que es, como siempre lo fue. Pero es curioso cómo tanto la doctrina ambiental mayoritaria no se siente totalmente a gusto con el fallo Salas, lo cita porque es imposible de esconder abajo de la alfombra, pero no lo celebra. Y cómo desde la política se intenta inútilmente ningunearlo, al no, como diciendo, bueno, ¿querés incorporar estos principios a la Ley General del Ambiente? ¿Y por qué no incorporás también estos otros? A pesar de que, digamos, a Salas no le sumaría nada. Carlos está levantando la mano, a ver si... Está muteado. Ahí está. Ahí está. No sé si yo no lo puedo ver. A ver, yo estoy poniéndote para que te ¿ahí? desmutees. Ya está. Fíjate que ya te Ahora. Ahí está, ahí está. Ahí. Hola, bueno, gracias a todos. Excelente, Horacio, como siempre. Y un saludo grande para todo el mundo. Che, que a ver si nos podemos ver presencialmente. Ya esto es un hecho.
Una cosa que ha pasado, mañana me toca hablar de algunos fallos ambientales también en nuevas tendencias, Obiter Dictum y demás. Y curiosamente, voy a poner un poquito mejor, salió un fallo de la Suprema Corte de Mendoza con los alcances de la 20.160, la de pueblos originarios y la extensión, y es realmente de los pocos fallos que yo he visto donde la Corte pone muy en claro el alcance de la ley de la protección, pone muy en claro el alcance del concepto de ambiente y también le dice al actor que pretende, primero, desde una relación laboral fallida, luego de una acción posesaria y por último, invocando las comunidades indígenas que vengan a protegerlo, le dice, mire, el alcance del derecho y de los principios es el que marcan las leyes. Usted ha pasado en una etapa de ser una relación laboral, luego una acción posesoria y por último a pedir la protección de la comunidad indígena en un lugar que ni siquiera está determinado como territorio reclamado. Entonces, de algún modo, también en esto, acompañando a lo que dice el fallo Salas, empiezan a ver algunas luces que ponen límites a todos estos fallos tan impulsores del principio precautorio en sentido amplio, como decía Horacio. Y en esto también de la ley que se está utilizando para cambiar en la ley de pueblos originarios, para el tema de ordenamiento territorial, configuración de nuevas entidades, y la ley que tiene un sentido de orden público precautorio y preventivo absoluto, también está siendo utilizada de manera muy intencionada. Y, sí, y este es el primer fallo que yo veo que dice no, posesión pública, tradicional, histórica, etcétera. Es decir, utiliza toda la ley para decirle qué es lo que no puede hacer uno que pretende invocarla. Por eso quería comentarlo. No, y a ver, la Corte Suprema de la provincia de Mendoza también, digamos, es un baluarte de la doctrina Salas, porque, por ejemplo, la doctrina Salas también se apoya en dos principios innominados del derecho ambiental, innominados porque no están en la Ley General del Ambiente, y no importa, hay muchos principios innominados. Pero en el fallo Municipalidad de Luján de Cuyo contra Provincia de Mendoza sobre conflicto de poderes, con voto de la doctora Kemelmacher de Carlucci, la Corte Suprema de la provincia de Mendoza nos marca el principio de proporcionalidad, que obliga al decisor a tratar de alcanzar el justo equilibrio entre riesgos y beneficios. Lo mismo que dice Salas. Y en segundo lugar, el principio de compensación, que implica que los efectos negativos pueden ser compensados mediante acciones positivas. Entonces ahí la Corte Suprema de Justicia de Mendoza nos está diciendo que, primero nos confirma que siempre va a existir la posibilidad de la duda, porque si no, no existiría el principio de proporcionalidad. Y en segundo lugar, nos dice que los aspectos beneficiosos de una actividad potencialmente impactante también tienen que ser considerados. Y hablando de principios, a mí me gustaría resaltar uno que me gusta mucho, que es el de progresividad, ¿no? Esto de tener en cuenta de que no hay milagros ni soluciones mágicas, y creo que es un muy buen principio incluido en la ley de ambiente, el de progresividad, porque con racionalidad, teniendo en cuenta la prevención, conociendo las causas, e incluso tomando el principio precautorio, todos tenemos que trabajar para, dentro de los objetivos, fijar metas y estar muy atrás del cumplimiento de esas metas racionales y cumplibles que el particular podrá proponer, la autoridad aprobará, y juntas el sector regulado y el sector regulador trabajar para, a través de esas metas claras y alcanzables, ir cumpliéndolas, ¿no? Por eso a mí me gusta, bueno, hay muchos principios que me gustan. Mis favoritos son los últimos, los de solidaridad y cooperación. Creo que sin tener en claro esos principios de lo que significan, todos los demás carecen de sentido. Sí, la verdad que, bueno, es el broche para el cierre de este encuentro. Estos dos principios que mencionás, Silvia, son el verdadero broche, ¿no?
son el corazón de la sustentabilidad, eso que en realidad Horacio trabaja tanto para el sector privado, haciendo hincapié en que también se comprenda el alcance y la envergadura de esto, porque a veces nos quedamos en el día a día, en ver cómo salimos de las circunstancias, cómo contestamos rápidamente una requisitoria que el Estado nos pide, que el gobierno nos pide, y después no profundizamos en esto que tiene unas consecuencias que son más soterradas, más silenciosas, y que la academia es quien tiene que trabajar en esa profundización del conocimiento, difundirlo, y por lo tanto hacerlo lo más público posible y lo más llegado a todos posible para que, bueno, para que la sostenibilidad y la sustentabilidad realmente sea el paraguas de todo esto. Tenemos que ir cerrando porque el tiempo ya nos apremia, y volver a agradecerle a Horacio la presencia, y al CEDAF y este espacio que le da Obiter para seguir trabajando todos los meses, y bueno, seguramente hasta el año que viene, ¿no? Vamos a tener nuestro próximo encuentro ya en el 20. De Obiter sí, pero el CEDAF el 13 de diciembre tiene su última reunión del año, luego por supuesto están todos invitados, vamos a tratar, no sé, que será brindis, no sabemos todavía, enfrente de nuestra querida facultad, en el Monumento a la Flor, nos vamos a tratar de encontrar los que podamos para saludarnos, y vamos a tratar de transmitir por los teléfonos, algo va a salir, y seguramente va a salir algo muy bueno. Así que gracias Horacio, gracias Claudia, gracias equipo, gracias Silvia, gracias Daisy, gracias Carlos, Jorge, Alfredo, Gaby, Daniel, Lucía, Olga, Laura, Juan Carlos Acuña, y bueno, son los que veo en la pantalla. Así que nos vemos el 13, y bueno, un aplauso para Horacio. Bueno, y por más actividades de Obiter Dictum, ¿eh? Seguramente que va a ser así. Bueno, un gusto, buenas tardes. Gracias, Claudia, que vos sos Saludos a todos. motorcito. Hola.